Mire, mes con mes el gobierno federal presume una reducción de delitos en el país, sin dejar de insistir en que la mejor estrategia que se debe aplicar en materia de seguridad son los abrazos y no los balazos. Pero México vive otra realidad y esa realidad es la de las multiejecuciones, la de las desapariciones, la de los atentados, los feminicidios, el robo a transeúnte, en fin, el de la impunidad en sí misma. Hoy el INEGI daba a conocer esta encuesta nacional de victimización y de percepción sobre la seguridad pública y nos encontramos un dato: más de 21 millones de mexicanos, de los ciudadanos mayores de 18 años, fueron víctimas de delitos durante el 2020 y el 93.3% de ellos, de los casos, no fueron denunciados. Vean nada más el tamaño de la cifra negra. Este es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya tema para analizar en esta tarde. Nos vemos el día de mañana. Hola Magda, quiero saludarte. A ver, datos duros, datos fuertes que contrastan fuertemente con el discurso que todos los días se receta precisamente desde la mañanera de que las cosas van bien. Lamentablemente, los datos oficiales sí nos dicen otra cosa, ¿sí? Y por más que le buscan el ángulo necesario para tratar de mostrar que se han reducido, por ejemplo, robos a casa habitación, robo a casa, robo a negocios, asalto en la vía pública, sí, la verdad es que tenemos una cifra negra impresionante, Víctor. Y ese es exactamente el dato que muchas veces, pues, es el que de alguna forma destaca la autoridad. Sin embargo, hay algunas cifras que es difícil de alguna forma darle la vuelta porque pues hay una acta, especialmente en el tema de feminicidios, especialmente en el tema de homicidios. Y aunque la secretaria de Seguridad señala que hay una disminución del 0.33%, ni siquiera un punto, ¿sí? Bueno, ellos de alguna forma están presumiendo que está contenido, digamos, este tipo de delito como el delito máximo de mayor daño que puede provocarle a cualquier familia, que es el homicidio, la muerte de un ser querido. Así es que los datos, bueno, contrastan contra los hechos que están ocurriendo todos los días. Y no solamente el dato que daba Magda, Víctor, también el número de percepción de inseguridad que tenemos lamentablemente en nuestro país. Hoy escuchaba con atención lo dicho por la secretaria de Seguridad, por el mismo secretario de la Defensa, sí, el gran despliegue que hay para pues tratar de recuperar la paz, como ellos le llaman, y lamentablemente nos dice, y podemos confirmar desde nuestra visión, Víctor, que la estrategia de abrazos no balazos definitivamente no ha funcionado en los primeros 3 años de administración del presidente López Obrador. Sí, la frase "no venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz", una frase, digamos, hasta cierto sentido hueca y carente, sobre todo en un tema tan delicado como es el de la inseguridad. Pero me llama la atención varios datos, mira, bien, Raúl, y lo reflexiono contigo. Primero, me llama la atención la manera como fue arropada la secretaria, prácticamente todo el gabinete de seguridad la arropó, la protegió, estuvo con ella como en un acto de diciéndole: tú los representas, tú somos nosotros, y como tal tenemos la confianza del presidente en que la ruta es la correcta y que vamos en el camino correcto. Claro que la señora Lili Telles se encargó de corregirles la plana y pues los datos que dio también fueron contundentes. El descontón, por llamarlo de alguna manera, que hizo la senadora, aunque también pues hay que verlo con su interpretación política, ¿verdad? Y también hay que ser un poquito, digamos, suspicaces en cuanto al origen también de estos señalamientos. Sí, por ser Lili Telles, yo en lo personal, pues sí, ahí va otras lecturas, pero no es el punto. Sí, pero el punto es este. Déjame decirte un dato. Es eso que estás comentando, sí, efectivamente me parece, ver digamos, a los generales, sí, con su uniforme, sí, ahí de alguna forma expectantes a lo que la secretaria de Seguridad podría de alguna forma encabezar, cuando es evidente, Víctor, que pues esta, digamos, Guardia Nacional, esta estrategia es eminentemente utilizando las Fuerzas Armadas, no es una Guardia Civil, como se nos dijo en un principio. Perdón que te interrumpí. Sí, no, totalmente de acuerdo, y claro, pero bueno, esa es una primera lectura. La otra lectura que tiene que ver con que, mira, yo creo que si hay
de los grandes problemas de este país, uno de los que menos se puede calificar o evaluar en base a las matemáticas y a las cifras es el de la inseguridad. ¿Por qué? Porque pues sí, son cifras apantallantes, ¿no? Dices tú, escucho el dato y dice 41,100 cuentas fueron incautadas. El secuestro se redujo 46%, el robo de combustible 94%, el de transeúntes y transporte 26%, homicidios dolosos bajaron 3.8 en lo que va del año y de enero a la fecha se han asegurado 300,000 kilos de marihuana. Bueno, esas cifras, sinceramente, dices tú, pues eso y nada, para mí, a mí no me dice nada, al ciudadano promedio no le dice nada. El ciudadano promedio se lleva por lo que percibe, lo que acaba de ocurrir allá en Salamanca, donde en un paquete bomba, en un hecho de terror espantoso, matan a 2 empresarios y a 4 personas y dejan heridos a un número más. Esos son los hechos que realmente hablan de la inseguridad. Hechos son, Raúl, el hecho de estar en el ranking del año pasado, de contar con 18 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Así es. Hombre, caray, ni en un país en guerra. Entonces, desgraciadamente el tema de la inseguridad pasa por la percepción. Y cuando nosotros recibimos esos datos, dices tú, bueno, ¿de qué me sirve que me digas que las cuestiones que bajó 40%, 30%, primero no lo puedo medir y no me consta. Pero basta un solo acto delictivo como el que vivimos la semana pasada para que toda la percepción de seguridad se vaya al traste. Y es lo que está pasando en este país, Raúl. Mira, sí, yo creo que de alguna forma se han cometido varios errores a lo largo de esta administración y en las anteriores administraciones también, pero concentrándonos en esta porque esto ya está pasando ahora, ya no podemos seguir escuchando al presidente decir que le echa la culpa a los del pasado, sí, ya tiene 3 años en exactamente 34 meses de administración del presidente López Obrador y de alguna forma ya todo lo que suceda es responsabilidad de esta administración. La estrategia, la única estrategia que se conoce luego de la promesa de que se recuperaría la paz durante los primeros 6 meses de la administración y luego el año y medio y el señor Durazo, hoy gobernador de Sonora, pues tratando ahí de acomodar las cosas, señalando que era una guardia civil cuando evidentemente todo el presupuesto viene de la Secretaría de la Defensa Nacional para mantener esta Guardia Nacional, ¿sí? Y que ha venido creciendo en número, pero lo que tú bien dices, no se ve que esté trabajando, no se ve que se esté conteniendo a la delincuencia. Esas reuniones matutinas que el presidente ha empezado su día con las reuniones matutinas de seguridad, realmente, ¿para qué han servido? ¿Sí? Para enterarse de lo que está sucediendo en el país y de ahí tomar las estrategias, había señalado. Pero la pregunta es que la única estrategia que se ha dado a conocer, que se conoce, es la de la Guardia Nacional. Y lamentablemente los hechos, independientemente de lo que haya dicho Lili Téllez, que a mí me gustó mucho su discurso, me pareció muy oportuno, me pareció valiente hacerlo también frente a las Fuerzas Armadas, al secretario de la Defensa, al secretario de la Marina, al de la Guardia Nacional, sí, y a la secretaria de Seguridad que estaba ahí pues simplemente expectante de escuchar este discurso, porque no hay palabras, no hay respuestas concretas que puedan decir que el tema de seguridad va bien. Hay quien lee, Víctor, en la presencia de todo el gabinete de seguridad ayer en el Senado, lo lee como una buena señal. Y me refiero de una buena señal de que estén presentes y quiere decir que le preocupa al gobierno federal, ¿sí? Pues esta situación que el mismo presidente ha dicho que si no se tienen logros en el tema de seguridad, sí, no podríamos hablar de un sexenio exitoso. Lo ha dicho con palabras más, palabras menos. Seguramente tú lo tienes muy bien identificado este tema. Pero la realidad es que hay poco que se vea de resultado. Y sí, lo que se ve, el saludo a la mamá del Chapo, la suspensión del operativo de Ovidio, sí, este último encuentro que fue muy evidente y que aquí en Mega Noticias lo dimos y lo consignamos, de este encuentro entre miembros de la Guardia Nacional y un grupo de armado donde no pasó absolutamente nada, y lo que hemos narrado a lo largo de Mega Noticias, sí, donde la Guardia Nacional simplemente patrulla. Sí, lo vemos en las carreteras, vemos las camionetas con los miembros de la Guardia Nacional, incluso con armas artilladas, recorriendo las ciudades, pero no se ve
no llegan al momento, llegan posteriormente a los eventos que ya han ocurrido. Y eso me parece que sí nos confirma lo que, Lili Téllez decía ayer claramente frente a la secretaria y a los secretarios, ¿sí? Parece que la estrategia de la Guardia Nacional hasta el momento no ha funcionado, y lo peor es que a veces pareciera que hay un acuerdo, ¿sí?, entre los que se portan bien, como lo calificó el mismo presidente, ¿sí?, contra otros delincuentes, que eso sí se persiguen con toda la fuerza del Estado. Sí, sí, una Guardia Nacional que a su vez también hace, no sé qué, 10, 12, 13 funciones diferentes, ¿no? Y que están pues lejos de ser para lo que inicialmente fueron diseñadas, ¿no? Y una Guardia Nacional que evidentemente está más integrada por militares que por otros tipo de elementos. Pero al final del día, Raúl, yo eso de los acuerdos tengo mis dudas, pero lo que sí creo es que dentro de esto se refleja la percepción del propio presidente al sentir que esto se deriva de un problema social de magnitud mayor en la cual el mismo crimen organizado es víctima de ese sistema de inseguridad, de ese sistema de poca, digamos, de injusticia social. En la estructura mental del presidente pareciera ser que es así, y en ese sentido pues va tácito cierto sentido de perdón, de decir, bueno, es que son así no porque sean malos, sino son así porque las circunstancias los han hecho malos. Como tal, yo tengo la obligación de atacar las circunstancias, y las circunstancias son ese ataque a la pobreza, programas sociales, tratar de crear infraestructura en los lugares donde está esa pobreza para quitar los incentivos que pudieran originar que los jóvenes se fueran al crimen organizado. Es correcto, yo creo que es correcto. El asunto es que eso funciona a un largo plazo, mientras había que actuar también con lo urgente, y lo urgente es ser pues más exigentes y más efectivos en cuanto a ataques. Yo diría en cuanto a enfrentamientos focalizados y directos que manden mensajes de que no se va a permitir la inseguridad. Mira, el caso que ocurrió en Salamanca me viene al caso. El asunto más grave es la impunidad. No creo que vaya a haber una respuesta a ese tema, y perdón que lo diga así, pero eso es lo que nos va a hacer más daño. El hecho de saber que hubo una bomba que mató a 2 personas y no hay responsables, la impunidad, Raúl. Pero no solamente en eso, Víctor, el no pasa nada lo están aplicando, por ejemplo, pues con el tema de los 17 muertos allá en el Hospital del Seguro Social de Tula, ¿sí? No hay responsables. Con el tema de la caída del vagón del metro en la línea 12, tampoco no hay responsables. Aquí pareciera que la política actual es no pasa nada, ¿sí? Matan, se enfrentan, secuestran, desaparecen, se cae, no se cae, todo. No hay responsables. Los responsables son los del pasado, pero ya no lo pueden seguir argumentando. Y eso me parece también que es lamentable lo que está ocurriendo en este asunto. Hay que asumir su responsabilidad, hay que desde luego tomar acciones a largo plazo, como bien lo señalas, pero no se puede dejar a su suerte a la gente a que siga sufriendo de este tipo de delincuencia que lamentablemente sigue padeciendo nuestro país. Mi punto de vista, Víctor. Coincido totalmente, Raúl. Gracias, Víctor. Mira, Raúl, el asunto aquí es de que queda claro, y a mí me queda claro, que si el presidente no da un paso efectivo en esto, y no cambia su estrategia o hace efectiva su estrategia en la que él cree, él mismo ya se marcó la rayita, Él mismo dice, yo no voy a poder considerar que mi gobierno haya sido exitoso si no logro vencer los problemas de inseguridad. Y pues en ese sentido va perdiendo. Si nada más fuera que él no es exitoso, el problema es las repercusiones sociales con todos los mexicanos. El problema de todas las cosas que se hacen o se dejan de hacer desde el atril presidencial o desde Palacio Nacional, ojalá solamente le afectara a los políticos. El problema es que una mala decisión o una mala estrategia puede ser la diferencia entre calidad de vida de los ciudadanos, entre vida o muerte de los ciudadanos, y eso es una tragedia, Víctor. Sí, no es ganar la guerra ni tampoco la paz, es la sangre y la muerte lo que estamos viviendo. Víctor, gracias por tus comentarios esta tarde. Al contrario, un gusto dialogar contigo, Raúl. Buenas tardes.